Curso de filosofía, basado en la historia de la filosofía de Frederick Copleston. La cuna del pensamiento occidental, Jonia. El lugar de nacimiento de la filosofía griega fue la costa del Asia Menor, y los primeros filósofos griegos fueron jonios. Mientras la misma Grecia se hallaba en un estado de caos y de relativa barbarie a consecuencia de las invasiones dorias del siglo XI a.C., que hundieron la antigua cultura egea, Jonia conservó el espíritu de la civilización anterior y al mundo jónico perteneció Homero, aunque los poemas homéricos gozaron del patronazgo de la nueva aristocracia aquea. Los poemas homéricos no pueden ser considerados en verdad como una obra filosófica, si bien son muy valiosos indudablemente por cuanto revelan ciertos estadios de la vida de los griegos y de su manera de pensar, así como tampoco debe subestimarse su influjo educativo sobre los griegos de épocas posteriores. Las aisladas ideas filosóficas que en estos poemas aparecen distan mucho de estar organizadas sistemáticamente. Lo están bastante menos que en los poemas de Hesíodo, el escritor épico nacido en la Grecia continental, que refleja en su obra su visión pesimista de la historia, su convicción del imperio de la ley en el mundo animal y su preocupación ética porque se haga la justicia entre los hombres. Pero es significativo que el mayor poeta de Grecia y el primer despuntar de la filosofía sistemática pertenezcan ambos a la Jonia. Claro que aquellas dos grandes producciones del genio jónico, los poemas de Homero y la cosmología jonia, no se siguieron simplemente la una de la otra. Por lo menos, adóptese la opinión que se prefiera sobre el autor, la composición y las fechas de los poemas homéricos, está bastante claro que la sociedad que en ellos aparece reflejada no era la del período de la cosmología jonia, sino que pertenecía a una época más primitiva. Además, la sociedad descrita por Hesíodo, el posterior de los dos grandes poetas épicos, está aún lejos de la sociedad de la polis griega, pues entre una y otra ocurrió la caída del poder de la aristocracia, caída que posibilitó el libre auge de la vida ciudadana en la Grecia continental. Ni la vida heroica descrita en la Ilíada, ni la dominación de la nobleza terrateniente que describen los poemas de Hesíodo constituyeron el cuadro en el que surgió la filosofía griega. Por el contrario, el primer filosofar helénico, aunque obra naturalmente de individuos, fue también un producto de la ciudad y reflejaba hasta cierto punto el imperio y la concepción de la ley, que los presocráticos en sus cosmologías extendieron sistemáticamente a todo el universo. Así, en cierto sentido, hay alguna continuidad entre la concepción homérica de una ley última, de un destino o voluntad que gobierna a los dioses y a los hombres, más la descripción hesiódica del mundo y las exigencias morales del poeta, por una parte, y por otra, la primitiva cosmología jonia. Una vez estabilizada la vida social, pudieron los hombres darse a la reflexión teórica, y durante la infancia de la filosofía lo que primero les ocupó la atención fue la naturaleza en su conjunto. Desde el punto de vista psicológico, sólo esto podía esperarse. Así pues, aunque es innegable que la filosofía griega se originó en el seno de un pueblo cuya civilización se remontaba hasta los tiempos prehistóricos de la Hélade, lo que conocemos por el nombre de filosofía griega primitiva era primitivo únicamente respecto a la filosofía griega que le siguió y al florecer del pensamiento y de la cultura griegos en el continente, mientras que con relación a los anteriores siglos del desarrollo griego, cabe considerarlo más bien como el fruto de una civilización llegada a su madurez, como algo que señala, por un lado, el período final de la grandeza jonia y, por otro, los albores del esplendor de la cultura helénica, en particular de la ateniense. Acabamos de presentar el primitivo pensamiento filosófico griego como producto último de la antigua civilización jonia, pero se ha de recordar que Jonia era, por así decirlo, la encrucijada en que venían a encontrarse el Occidente y el Oriente, de tal modo que se puede plantear la cuestión
de si la filosofía griega debió o no su origen a influencias orientales, de si por ejemplo fue oriunda de Babilonia o de Egipto. Tal opinión ha sido mantenida, pero ha habido que desecharla. Los filósofos y los escritores griegos nada saben de ella, ni siquiera Heródoto, que tan decididamente sostiene su teoría predilecta de los orígenes egipcios de la religión y la civilización griegas. La teoría del origen oriental se debe sobre todo a los escritores alejandrinos, de quienes la tomaron los apologistas cristianos. Los egipcios de la época helenística, por ejemplo, interpretaron sus mitos conforme a las ideas de la filosofía griega y después afirmaron que tales mitos habían dado origen a la filosofía griega. Pero esto no pasa de ser una de tantas muestras de la tendencia de los alejandrinos a la alegoría. Objetivamente no tiene más validez que aquella pretensión judía según la cual Platón habría sacado del Antiguo Testamento todos sus conocimientos. Ni que decir tiene que sería bastante difícil explicar cómo pudo haberse transmitido a los griegos el pensamiento egipcio. Los mercaderes no son la clase de gente de la que quepa esperar la transmisión de nociones filosóficas, pero, como advierte Barnett, es, en la práctica, una pérdida de tiempo el dedicarse a inquirir si las ideas filosóficas de tal o cual pueblo de Oriente pudieron serles o no comunicadas a los griegos, como no hayamos probado ante todo que el pueblo en cuestión poseía realmente una filosofía. Nunca se ha demostrado que los egipcios tuviesen una filosofía que comunicar, y no hay lugar a suponer que la filosofía griega procediese de la India o de China. Pero es preciso considerar aún otro punto. La filosofía griega estaba en estrecha relación con las matemáticas y se ha mantenido que los griegos derivaron sus matemáticas de Egipto y su astronomía de Babilonia. Ahora bien, que las matemáticas griegas estuviesen influidas por las egipcias y la astronomía griega por la babilónica es más que probable, porque la ciencia y la filosofía griegas empezaron a desarrollarse precisamente en aquella región en la que más se puede esperar los intercambios con el Oriente. Sin embargo, no es lo mismo decir esto que decir que las matemáticas científicas griegas derivaron de Egipto o su astronomía de Babilonia. Prescindiendo de los argumentos en detalle, bástenos con subrayar que las matemáticas egipcias consistían en procedimientos empíricos, rudimentarios y esquemáticos de obtener resultados prácticos. Así, la geometría egipcia consistía principalmente en métodos prácticos para medir y separar de nuevo los terrenos después de cada inundación del Nilo. La geometría científica no fue desarrollada por los egipcios, sino por los griegos. Igualmente, la astronomía babilónica era cultivada con miras a la adivinación. Era sobre todo astrología, mientras que entre los griegos se convirtió en investigación científica. Por todo ello, aun cuando reconozcamos que los cálculos de los agrimensores egipcios y las observaciones astronómicas de los astrólogos babilonios influyeron en los griegos y les proporcionaron los materiales preliminares, el admitirlo así no menoscaba la originalidad del genio griego. La ciencia y el pensamiento, en cuanto distintos del cálculo meramente práctico y del saber astrológico, fueron productos del genio de Grecia y no se debieron ni a los egipcios ni a los babilonios. Por lo tanto, los griegos surgen indiscutiblemente como los primeros pensadores y científicos de Europa. Ellos por vez primera buscaron el saber por lo que en sí vale, y lo buscaron con un espíritu científico libre y sin prejuicios. Es más, dado el carácter de la religión griega, estaban ellos libres del influjo de cualquier clase sacerdotal que tuviese poderosas tradiciones y doctrinas propias no razonadas, mantenidas tenazmente reservadas solo a algunos, lo cual habría podido entorpecer el libre desarrollo de la ciencia. Hegel, en su Historia de la Filosofía, despacha expeditivamente la filosofía india, aduciendo como motivo su identidad con la religión hindú. Aunque admite allí la presencia de nociones filosóficas, sostiene que éstas no pueden adoptar la forma de pensamiento,
sino que están moldeadas en formas poéticas y simbólicas y tienen, como la religión, la finalidad práctica de liberar al hombre de las ilusiones y desventuras de la vida, más bien que alcanzar el conocimiento por sí mismo. Sin comprometerse uno a aceptar por bueno el modo como ve Hegel la filosofía india, que en sus aspectos puramente filosóficos ha sido mostrada con bastante más claridad al mundo occidental a partir de la época de Hegel, se puede estar de acuerdo con él en cuanto a que la filosofía griega fue por primera vez pensamiento concebido con el espíritu de la ciencia libre. Tal vez en algunos tendiese este pensamiento a suplantar a la religión, tanto desde el punto de vista de la creencia como desde el de la conducta, pero esto se debió a la insuficiencia de la religión griega y no a que la filosofía griega tuviese algún carácter mitológico o místico. Sí que queramos quitar con esto importancia, entiéndase bien, al puesto y función del mito en el pensamiento griego, ni tampoco a la tendencia de la filosofía en ciertas épocas a transformarse en religión, por ejemplo, con Plotino. De hecho, por lo que atañe al mito, en las primitivas cosmologías de los filósofos griegos de la naturaleza, los elementos míticos y racionales se compenetraban formando una unidad todavía indivisa. Así lo dice Werner Jäger en su libro Aristóteles. Scheler insiste en la imparcialidad de los griegos cuando consideraban el mundo en torno suyo, cualidad que, combinada con su sentido de la realidad y su poder de abstracción, les hizo capaces de reconocer desde una época muy temprana lo que sus ideas religiosas eran realmente, creaciones de una imaginación artística. Desde el momento en que los proverbios de los sabios y los mitos de los poetas fueron reemplazados por las reflexiones y las investigaciones semicientíficas y semifilosóficas de los cosmólogos jonios, cabe decir que la filosofía sucedió al arte. Esta filosofía habría de alcanzar una esplendorosa culminación con Platón y Aristóteles, y finalmente con Plotino se elevaría a las alturas en que la filosofía es trascendida y se convierte no en mitología, sino en misticismo. Sin embargo, del mito a la filosofía no hubo un salto brusco. Hasta se puede decir que la teogonía de Hesíodo, por ejemplo, tiene una sucesora en la especulación cosmogónica jonia, perdiendo poco a poco terreno el elemento mítico, aunque sin desaparecer del todo, ante la creciente racionalización. En realidad, el elemento mítico se halla presente en la filosofía griega aún después de Sócrates. El brillante proceso del pensamiento griego tuvo su cuna en Jonia, y si Jonia fue la cuna de la filosofía griega, Mileto lo fue de la filosofía jonia, porque en Mileto floreció Tales, que fue, según es fama, el primero de los filósofos jonios. A estos les impresionó profundamente el hecho del cambio, del nacer y del crecer, de la descomposición y la muerte, la primavera y el otoño en el mundo de la naturaleza exterior, la infancia y la vejez en la vida del hombre, la generación y la corrupción eran los hechos evidentes e inevitables del universo. Es grave error suponer que los griegos fueran felices y despreocupados hijos del sol, deseosos tan solo de pasearse por los pórticos de las ciudades y de contemplar las magníficas obras de su arte o las proezas de sus atletas. Fueron también muy conscientes del aspecto sombrío de nuestra existencia sobre este planeta, pues en contraste con el sol y la alegría, se percataban de la incertidumbre e inseguridad de la vida humana, de la certeza de la muerte y de la oscuridad del futuro. Lo mejor para el hombre sería no haber nacido, ni haber visto la luz del sol, pero una vez nacido, lo mejor para él es atravesar las puertas de la muerte con la mayor rapidez posible, declara Teognis, lo cual nos recuerda las palabras de Calderón: el delito mayor del hombre es haber nacido. Y a las palabras de Teognis hacen eco las de Sófocles en Edipo en Colono: el no haber nacido supera toda estimación. Por lo demás, aunque los griegos tuviesen ciertamente su ideal de la moderación, se apartaron de él sin cesar
por su voluntad de dominio. La constante lucha de las ciudades griegas entre sí, aun en los días del apogeo de la cultura griega, y aun cuando les interesaba evidentemente unirse contra un enemigo común, las constantes revueltas en el seno de las ciudades, tanto si estaban dirigidas por un oligarca ambicioso como por un demagogo demócrata, la venalidad de tantos hombres públicos en la vida política griega, incluso cuando peligraban la seguridad y el honor de su ciudad, todo esto patentiza lo fuerte que era en el griego el afán de poder, de dominio. El griego admiraba la eficacia, tenía por ideal al hombre esforzado y poderoso que sabe lo que quiere y que puede conseguirlo. Su concepción de la arete se identificaba en gran parte con la de la capacidad para lograr el éxito. Si queremos un franco o más bien clamoroso reconocimiento de la voluntad de potencia sin ningún escrúpulo, no tenemos más que leer la reseña que hace Tucídides de la conferencia celebrada entre los representantes de Atenas y los de Melos. Los atenienses declaran: pero vosotros y nosotros debemos decir lo que pensamos de veras, y debemos mirar solamente a lo que es posible, porque todos sabemos por igual que en la discusión de los negocios humanos, la cuestión de la justicia únicamente tiene entrada allí, donde se equilibran las fuerzas que la apoyan, y sabemos que los poderosos sacan cuanto pueden y que los débiles conceden lo que tienen que conceder. Asimismo, en aquellas célebres palabras: respecto a los dioses en que creemos y a los hombres que conocemos, es como una ley de su naturaleza que allí donde pueden dominar, lo harán. Esta ley no fue hecha por nosotros, ni somos nosotros los primeros que hemos actuado según ella. Tan solo la hemos heredado, y se la legaremos a todas las edades, y no se nos oculta que vosotros y la humanidad toda, si fueseis tan fuertes como nosotros lo somos, actuaríais igual que nosotros. Difícilmente podríamos pedir mayor desvergüenza en el reconocimiento de la voluntad de poder, y Tucídides no da señal alguna de desaprobar la conducta ateniense. Debe recordarse que cuando los de Melos hubieron de rendirse, los atenienses dieron muerte a todos los que estaban en edad de llevar las armas, hicieron esclavos a las mujeres y a los niños, y colonizaron la isla con sus propios colonos. Y todo esto en el cénit del esplendor y del auge artístico de Atenas. Muy vinculada con la voluntad de poder está la concepción de la ibris, el hombre que va demasiado lejos, que trata de ser y de tener más de lo que el destino le reserva, concítase inevitablemente la envidia de los dioses y corre a su perdición. El hombre o la nación que se hallan poseídos por el afán desenfrenado de autoafirmarse son arrastrados en derechura a confiar temerariamente en sí, y con ello a su destrucción. La pasión ciega alimenta la confianza en sí, y la jactanciosa confianza en sí mismo lleva a la ruina. Es conveniente caer en la cuenta de este aspecto del carácter griego, la condena, por Platón, de la teoría de que el derecho es la fuerza, adquiere entonces todo su relieve. Aun sin aceptar naturalmente las apreciaciones de Nietzsche, no podemos menos de admirar su perspicacia en advertir la relación entre la cultura griega y la voluntad de poder. No es, entiéndase bien, que el lado hosco de la cultura griega sea el único, muy lejos de esto. Si la atracción de la voluntad de poder es un hecho, también es un hecho el ideal griego de la moderación y la armonía. Hemos de comprender que en el carácter y en la cultura de Grecia hay dos vertientes: la de la moderación del arte, de Apolo y las divinidades olímpicas, y por el otro, la del exceso, de la afirmación desenfrenada de sí mismo, de los frenesíes dionisíacos, tal como se la puede ver descrita en las Bacantes de Eurípides. Así como bajo los espléndidos logros de la cultura griega encontramos el abismo de la esclavitud, así también bajo el mundo de ensueño de la religión y del arte olímpicos encontramos el abismo del frenesí dionisíaco, del pesimismo, de todas las modalidades de la falta de moderación. Puede que, después de todo, no sea enteramente gratuito suponer, siguiendo la inspiración de Nietzsche, que gran parte de la religión olímpica fuese una represión que se impuso a sí mismo el dionisíaco griego. Llevado por su voluntad de dominio,
este poder a la autodestrucción, el griego crea el mundo de ensueño del Olimpo, cuyos dioses velan sobre él con celo, mirando que no transgreda los límites de la conducta humana. Así da expresión a su conciencia de que las tumultuosas fuerzas que se agitan en su espíritu podrían, en definitiva, perderle. Pese al lado melancólico del griego, su percepción del constante proceso del cambio, de la transición de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, le ayudó a orientarse en las personas de los filósofos jonios a un comienzo de filosofía. Pues aquellos hombres vieron que a pesar de todos los cambios y transiciones, debe haber algo que permanece. ¿Por qué? Pues porque el cambio es el paso de alguna cosa a alguna otra. Ha de haber algo primordial, algo que persista, que vaya tomando varias formas y que soporte este proceso del cambio. Como el cambio no puede ser meramente un conflicto entre elementos opuestos, aquellos pensadores se persuadieron de que tras esos elementos opuestos había algo, un algo que era anterior a ellos. La filosofía o cosmología jonia es pues principalmente un intento de aclarar qué es ese elemento primitivo o Urstoff de todas las cosas. Unos filósofos se decidían por un elemento y otros por otro. El saber qué elemento eligió cada filósofo para afirmarlo como el Urstoff no importa tanto cuanto el hecho mismo de que tuvieron en común esta idea de la unidad. El hecho del cambio, del movimiento en el sentido aristotélico, les sugirió la noción de unidad, aunque, como dice Aristóteles, no explicaran el movimiento. Los jonios diferían entre sí al describir las características de su representativo Urstoff, pero todos ellos lo tenían por un ser material. Tales lo identificaba con el agua, Anaxímenes con el aire, Heráclito con el fuego. Aún no se había descubierto la contraposición entre el espíritu y la materia, de suerte que aunque los jonios eran de facto materialistas, por cuanto hacían de una forma de la materia el principio unificador y el elemento primitivo de todas las cosas, difícilmente se les puede calificar de materialistas en el sentido que hoy damos a este término. No es que hubiesen concebido una clara distinción entre el espíritu y la materia y después la hubiesen negado. Ellos no eran absoluto conscientes de tal distinción, o por lo menos no caían bien en la cuenta de todo lo que supone. Quizás se sienta alguien tentado por consiguiente a decir que los pensadores jonios no tuvieron tanto de filósofos como de científicos primitivos que trataban de dar razón del mundo material y externo. Pero hay que recordar que no se detuvieron en los datos de los sentidos, sino que fueron más allá de las apariencias, hasta el pensamiento. Ya fuese el agua, el aire o el fuego, lo que designaron como el arjé, este ciertamente no aparece como tal materia primigenia, es decir, como el elemento último, fundamental de todas las cosas. Para llegar a concebir uno de los elementos como el último de todo lo existente, es preciso ir más allá de las apariencias sensibles, y aquellos pensadores no llegaron a sus conclusiones mediante una aproximación científica, experimental, sino valiéndose de la razón especulativa. La unidad que afirmaron era sin duda una unidad material, pero una unidad puesta por el pensamiento. Además era abstracta, es decir, abstraída, sacada de los datos de las apariencias sensibles, aunque fuese materialista. Por lo tanto, podríamos llamar tal vez a las cosmologías jonias modalidades del materialismo abstracto. En ellas es ya discernible la noción de la unidad en medio de lo diverso y de la de lo diverso como entrando dentro de la unidad, y esto es ya una concepción filosófica. Añádase que los pensadores jonios estaban convencidos del imperio de la ley en el universo. En la vida de cada individuo, la ibris, el pasarse de lo que es bueno y adecuado para el hombre, trae consigo la caída y exige el enderezamiento, la vuelta al equilibrio de la balanza. Así, por extensión al universo, reina en todo la ley cósmica,
la conservación de un equilibrio que impide el caos y la anarquía. Esta concepción de un universo regido por una ley, de un universo que no es juguete del capricho o de la espontaneidad sin normas, que no es mero campo para el dominio desordenado y egoísta de un elemento sobre otro, constituía una base para una cosmología científica en cuanto opuesta a la fantástica mitología. Sin embargo, desde otro ángulo de visión, podemos decir que con los jonios no se llegó a distinguir aún entre la ciencia y la filosofía. Los primeros pensadores o sabios jonios se dedicaron a toda clase de observaciones científicas, astronómicas por ejemplo, y éstas todavía no estaban separadas claramente de la filosofía. Fueron sabios que lo mismo podían hacer observaciones astronómicas para ayudar a la navegación, que tratar de hallar el elemento primordial del universo, o trazar planos de obras de ingeniería, etc., y todo ello sin hacer ninguna distinción clara entre sus diversas actividades. Sólo aquella mezcolanza de historia y geografía a la que se dio el nombre de historie se separó de las actividades filosófico-científicas, y esto no siempre de un modo muy nítido. No obstante, como entre ellos aparecen nociones genuinamente filosóficas y una auténtica capacidad para la especulación, y como constituyen una fase del desarrollo de la filosofía griega clásica, no se le puede omitir al tratar la historia de la filosofía, cual si hubiesen sido tan solo unos chiquillos cuyos balbuceos no merecieran atención seria. Los comienzos de la filosofía europea no pueden dejar indiferente al historiador.